Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy vamos a estar haciendo unos buenos retratos con fondos de tela. Pero antes les quiero contar que hace un par de semanas pasó algo muy extraño que la verdad que yo no me esperaba que me podía llegar a pasar. Se comunicó conmigo la gente de D-Backdrop ofreciéndome si quería hacer un video con sus fondos de tela a cambio de mandarme esos fondos. Desde ya que les dije que sí, así que después de algunos mails llegaron a mí estos dos fondos sin ningún tipo de problemas. En más o menos fueron 8 o 9 días los tenía en la puerta de mi casa. Yo elegí dos fondos abstractos. Uno es este que tenemos acá atrás y el otro es este que tenemos acá. La verdad que vinieron embalados, muy bien embalados. Una cosa que me gustó un montón es que vienen con un ojal acá arriba que es súper útil para poner un barral y colgarlos tal como tenemos ahí colgado este fondo. No estaban prácticamente arrugados. La realidad es que los tuve que planchar porque yo lo que quería era evitarme el retoque. Pero en este tipo de fondos que son abstractos, la verdad que una pequeña arruga, si no tenemos una iluminación lateral que marque demasiado la textura, no se nota. Para planchar los fondos lo que usé fue la plancha de vapor, una plancha vertical, que la verdad que en una pasada y de forma muy sencilla los dejó hiper lisos. Una cosa que me gustó mucho de estos fondos en particular es que la calidad de la impresión, porque son telas impresas, la calidad de la impresión es muy buena. Por más que uno se acerque, no distingue una trama de impresión. La verdad que están súper bien logrados. Lo que quiero ver ahora es cómo salen en estas fotos que tenemos pensadas para hoy. Ahora vamos a hacer las fotos. Un par de cuestiones que me parecen muy importantes a la hora de encarar cualquier tipo de sesión fotográfica y de retrato. Más allá de la edición que después les volquemos a las imágenes, una de las puntas muy importantes es la iluminación. En este caso voy a estar armando esquemas con 2 y 3 luces. Por otro lado, otra cosa muy importante va a ser cómo dirijamos a la modelo en función de lo que querramos lograr. Y en este caso, mi idea es hacer dos escenas, dos ambientaciones completamente distintas. Una para cada fondo de los que elegí. Las fotos las voy a estar haciendo con la Nikon, la D750 y con un 105 mm 2.5 que es un lente 100% manual. Las tomas las voy a hacer con trípode para ya ubicar la cámara, ubicar el foco, ubicar el encuadre que sea exactamente el que yo quiero y después lo único que resta es dirigir la sesión y disparar. Nada más. Bien, para este fondo elegí hacer una escena un poco más pictórica, tal vez renacentista, no sé, vamos a ver qué queda, armando un esquema con 3 luces. La luz principal es la del Octavox, que va a estar iluminando prácticamente de frente a la modelo, porque yo lo que voy a hacer es sentarla de perfil a la cámara. Parte de la actitud que va a tener este retrato es eso, la posición de la modelo con mucho ella de perfil, con las manos siempre visibles y tal vez ahora ideemos alguna especie de ramo o algo para acompañar también dentro de la paleta de colores que elegimos un poco la escena. Ponen más los hombros como en línea con la cámara y la mesa. Como segunda luz vamos a tener el strip box de contra que va a estar separando y recortando un poco a la modelo del fondo. Y por último vamos a tener esta luz así ubicada por detrás de ella que le va a estar dando nada más que un poco de claridad al fondo. Porque lo que quiero es que después en la edición final poder generar un viñeteado y que el fondo directamente detrás de la modelo esté algo iluminado y no esté oscuro. No me quería olvidar de decirles que en la descripción del video va a estar la página de D-Backdrop y así también van a estar los dos links de cada uno de los fondos que elegí para hacer estas fotos.
Bien, acá lo que armamos es un esquema con dos luces. La luz principal que vamos a tener es la del Octa, que va a estar iluminando más que nada la cara de la modelo. Y por el otro lado vamos a tener el strip box, que si bien tiende a oficiar de una luz de recorte, en este caso le va a estar dando un poco más de lleno porque la modelo va a estar bastante más atrás que en el esquema anterior. Y por último agregué esa luz que tenemos ahí, que lo que va a estar haciendo es generando un poco más de ambiente en la escena. No va a estar obligadamente iluminando a la modelo, eso sabemos que no. En cuanto a la foto que quiero lograr, en este caso quiero armar un look un poco más comercial. Quiero que la foto tenga un toque actual también, con algunos elementos un poco vintage, y me pareció que estaba bueno usar este tipo de fondo que me va a dar también un clima como más de oscuridad y esas especies de nubes que tienen hacia el centro. Se me hace que puede quedar muy bien. Y hasta acá llegamos. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. La verdad que les quiero agradecer enormemente, no solo a ustedes por estar ahí viendo este video hasta acá, sino también al genio, crack, ídolo de Chini, que se vino a filmar una vez más, a Carla, que hizo el maquillaje. Voy a dejar las redes de todos. Y además a la genia de mi amiga Lore, que se vino y posó espectacular. Y además se trajo la máquina de humo, que no solo la trajo, sino que la dejó por unos días. Gracias a todos por ver el video hasta el final. Suscríbanse al canal si todavía no lo hicieron. Chao. Adelante. Mirá cómo está respirando humo la pobre. Habló con cara de soy. Mira la sexy. Salía a mí por la nariz.